Bueno, ya son las 9 de la mañana acá en Bolivia, 10 de la mañana en Chile. Paraguay tiene la misma hora, no estoy seguro, pero bueno. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Aquí son las 10. Las 10, perfecto. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Hoy día tenemos básicamente el placer pues, de estar transmitiendo desde Santa Cruz de la Sierra, desde Chile también, desde Viña del Mar, y ahora compartiendo con muchos hermanos también de Paraguay, y se están conectando de acá de Santa Cruz. Y lo que vamos a hacer hoy día es que, junto con mi amigo David, vamos a compartir pues un conversatorio donde vamos a estar hablando de un tema que se titula Guerra Espiritual. Muchas veces tenemos diferentes ideas sobre la guerra espiritual, ¿no? Y cosas que pueden ocurrir ahí. Pero hoy día vamos a estar charlando acerca de algunas cosas bien específicas que tienen que ver con esta batalla que los cristianos tenemos que enfrentar básicamente todo el tiempo. Así que mientras nos conectamos vamos a hacer una pequeña oración y ya arrancamos con nuestro conversatorio de la mañana. Bueno. Señor, buenos días, queremos darte gracias por estar juntos con David, con los hermanos también que se están conectando y con todas las personas que esta mañana van a estar viendo también a través de Facebook y van a mirar el video después, Señor. Te pedimos que uses todo lo que hablemos y que todo lo que conversemos sea en primer lugar para tu gloria, Señor, y también sirva para ayudarnos a considerar la batalla en la que estamos todos los cristianos hoy en día, Padre, y especialmente a considerar esos enemigos que tenemos, Señor, enemigos que están dentro de nosotros, esos enemigos que vienen desde afuera, y al enemigo número uno, Señor, que siempre está queriendo derribar nuestra fe, Padre. Te oramos para que nos dé sabiduría y nos permitas compartir todo este tiempo. En el nombre de Jesús te oramos y ponemos todo en tus manos, Señor. Amén. Bueno, les presento a mi querido amigo David Hernández. David, ya puedes abrir tu micrófono para saludar, todo eso. Bueno, hola Cristian, hola a todos. Gracias por estar. Estamos aquí muy contentos y animados de poder participar de este conversatorio. Creo que va a ser entretenido y espero que sea de bendición para todos. Así que, gracias. Amén. Amén. Entonces vamos a arrancar pues preguntándonos algunas cosas, ¿no? Porque hemos estado hablando con David sobre este asunto de la guerra espiritual y como ustedes sabrán hay muchísimos libros que se han escrito sobre el tema, hay muchas disertaciones que se han escrito y se han dado sobre el tema, pero queríamos preguntarnos básicamente, David, ¿qué es lo primero que pensamos cuando hablamos de guerra espiritual? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué se te viene a la mente, básicamente, cuando hablamos de guerra espiritual? Sí, lo primero que viene es las típicas películas de batallas, guerras, no sé, Troya, algunas otras, las guerras mundiales. En el caso mío, por ejemplo, el tema de guerra espiritual siempre estuvo muy hilvanado a la iglesia donde yo me crié de pequeño. Yo me hice discípulo a los 31 años, pero nací en una familia evangélica y de tipo de corte pentecostal. Entonces, ahí el tema de la guerra espiritual se cargaba mucho más a lo místico, a expulsión de demonios, a cosas paranormales, o sea, reuniones con mucho grito y experiencias así de ese tipo. Entonces, es interesante ver ahí, todos tenemos nuestras ideas. Sí. No sé qué se te ocurre a ti, por ejemplo. Sí, no, yo me acuerdo también de eso, ¿no? Y yo también tengo un trasfondo pentecostal, básicamente, ¿no? Cuando era niño. Pero cuando pienso en guerra espiritual, generalmente lo asocio, por ejemplo, con la guerra de las galaxias, ¿no? Con la guerra de las galaxias y la fuerza oscura, la fuerza buena, ¿no? Empiezo a pensar en eso, en el enemigo oscuro, en el amigo blanco. Y hace poco estuve mirando una serie también, y con bastante cuidado, no la recomiendo para niños pequeños, pero sí una serie que se llama Stranger Things, que Netflix publicó hace tiempo, y realmente se ve una batalla ahí porque muestra el caso de unos muchachos que son como influenciados por una energía negativa, ¿no? Había un mundo alterno,
La gente vivía aquí arriba y el mundo este alterno estaba por debajo. Y podían pasar de un lado a otro, pero debajo había una energía negativa, una fuerza oscura que influenciaba a la mente de los muchachos, los poseía y hacía un montón de cosas terribles, ¿no? Entonces esas películas como que a uno le hacen pensar también en esta batalla, en esta guerra espiritual que no podemos ver a simple vista, ¿no? Porque no podemos ver, pues, ¿no? De repente podemos sentir la influencia, pero no podemos ver con quién estamos peleando. Y curiosamente, para muchas personas la guerra espiritual es como una falsa idea. No sé si te has encontrado con personas que piensan que la guerra espiritual es una mentira, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, amigo, en cuanto a las películas, El Señor de los Anillos también me encanta ver El Señor de los Anillos porque me transporta al tema de la guerra espiritual. Eh, pero sí, creo que algo muy, muy fuerte es como está la contraparte, es como existe el mundo místico, la guerra espiritual es solamente, no sé, demonios, y se te mueven las cosas y el diablo te ataca. Pero existe la contraparte que es como, sí, pero todo eso ya es superstición del siglo pasado, es añejo, ahora tenemos la ciencia y ya sabemos que lo único que podemos comprobar es lo que tenemos frente a nuestros ojos. Entonces, existe también una cultura moderna que desmiente toda naturaleza espiritual, de cualquier tipo. No somos más que nuestra materia y lo que podemos vivir es lo único comprobable aquí, lo físico, lo material. Entonces, sí, hay un escepticismo muy fuerte relacionado con lo que es espiritual. Entonces, si hablamos de guerra espiritual, es como, ya empezamos ya mal. Esto es lo místico, lo espiritual, no, pura superstición, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Mucho pensamiento sobre eso. Pero la verdad es que las escrituras para nosotros los cristianos nos muestran que sí hay guerra, ¿no? Por ejemplo, discutíamos hace un tiempo atrás sobre esta escritura en Efesios, donde se nos dice que básicamente estamos peleando los cristianos con fuerzas espirituales y anoche hablábamos tú y yo sobre que hay diferentes niveles también de jerarquía en esas fuerzas espirituales. Entonces, algo que nosotros podemos considerar al momento de hablar de guerra espiritual o de guerra, ¿no? Porque hablar de guerra implica que hay un enemigo, que hay posiciones que están queriendo defender, intereses, ¿no? Entonces, cuando hay guerra, definitivamente sabemos que hay una persona, que hay un enemigo. Ese enemigo muchas veces lo identificamos solamente con una entidad, ¿no? A veces pensamos el enemigo es Satanás, y claro, es el enemigo, el acusador y todas las cosas de lo que dice la Biblia, pero no necesariamente ese es el enemigo principal en nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de guerra espiritual, hay un enemigo, tenemos que pelear contra eso. Pero si hay guerra espiritual, ¿cuál o cuáles serían nuestros enemigos? ¿Qué decís tú? Sí, lo primero que tenemos que pensar es, eh, si hay guerra espiritual, tiene que haber enemigos. Si no hay enemigos, entonces no hay guerra espiritual. Ajá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían nuestros enemigos? Como decía, generalmente el mundo creyente, de creyentes, tenemos muy claro el tema de Satanás y sus huestes. Ahora, es curioso que no todos los sistemas religiosos creen en Satanás. El judaísmo, por ejemplo, no cree en un Satanás como creemos los cristianos en la actualidad. Ya. Pero sí, o sea, Jesús enseñó que hay un mundo espiritual, que hay un príncipe de este mundo. Es real, es un espíritu real. Pero la guerra no es solamente contra un solo frente, hay varios campos que tenemos que enfrentar. Y ahí es interesante. No sé, por ejemplo, si vamos a Santiago, Ajá. Sí, oye, ahí nos define cuáles son nuestros enemigos. Santiago 4, veámoslo del 1 al 7. Santiago 4, yo estoy leyendo la versión NBI. Ya, ok. ¿Quieres que lo lea? Ya. Ya, voy a leer entonces Santiago 4 del 1 al 7. Al 7. Dice así la escritura en Santiago 4, 1 al 7. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos?
Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Amén. Es bien llamativa esta textura porque Santiago comienza con la pregunta y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es como, o sea, hay una realidad, ahora sabemos que hay conflictos, hay guerras en ciertos lugares del mundo. ¿Y de dónde están esas guerras? Y Santiago todo lo precisa hacia algo que enseñó Jesús, que tiene que ver con el corazón. Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. O sea, hay una primera batalla espiritual, hay un frente al que yo tengo que enfrentar, valga la redundancia, que es mis propios malos deseos, mis pasiones. O sea, mi primer enemigo es mi naturaleza pecaminosa. Y es interesante porque a veces ponemos mucho énfasis en el tema de Satanás, el mundo, los demonios, y hacemos, y tiene su lugar en la Biblia. Igual en la Biblia vemos ciertas cosas, manifestaciones espirituales, pero cuando yo, por ejemplo, a mí se me enseñó mucho, yo me acuerdo que participé mucho de exorcismo, de esa idea de echar fuera demonios, porque era ¿Exorcismo? mi ¿Hiciste cultura, exorcismo? nací ahí. ¿Ah? ¿Hiciste exorcismo? Sí, o sea, ahora le llamo exorcismo, pero era echar fuera demonios, era como, Claro. y pasé por una experiencia, me acuerdo, una o dos veces en mi vida donde hablé con personas y es como típico como las películas que les cambiaba la voz y te contestan y tú estás Wow. todo asustado ahí, pero clamándole a Dios. Era lo que yo conocía de Dios. Sí, sí. Entonces sigues orando y bueno, y aún así en toda esa mezcla de cosas Dios igual trabaja, creo, y hace cosas. Mm. Pero nadie te enseña que la guerra espiritual comienza con tus pasiones, Ajá. con tus malos deseos, y que tienes que aprender a ver todo esto que pertenece a la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, aquí dice, no es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Ya, con esto me está hablando, ¿qué pasiones luchan dentro de ti? Las Ajá. conozco, las identifico, orgullo, rencor, enojo, cuando alguien me ha dañado, y me pongo rencoroso. Son Mm. pasiones que tengo que aprender a guerrear, emociones fuertes, cuando alguien me maltrata. Lo que Sí. tenemos un pasado de cierto grado de maltrato y de daño, Mm. es un área fuerte. Dice, Claro. verso 2 dice, desean algo y no lo consiguen. Los deseos. Matan y sienten envidia. Envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben. Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, todo el Mm. contexto es, oye, mira tu corazón, fíjate, los malos deseos, malos pensamientos, egoísmo, deseos de inmoralidad, de impureza, lujuria. No sé, Mm. todas estas áreas en mi vida son parte también de la guerra espiritual, en donde Mm. tengo que aprender a identificar a mi primer enemigo es mi naturaleza pecaminosa. Ajá. Sí. Eso es potente entenderlo porque es lo primero. Hay que empezar por lo primero. Es como el primer rayo, el Mm. primer campo de acción donde yo tengo que empezar a tomar decisiones si quiero de verdad Mm. vivir la realidad espiritual de la guerra de la que estamos hablando. Claro, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. De hecho, una excusa que muchas veces nosotros podemos poner ante esta situación, no sé si has escuchado, me imagino que sí, en todos tus años de ministerio y con la gente, ¿no? Muchas personas podemos llegar a decir, bueno, es que yo soy así, es que yo reacciono de esta manera cuando las cosas me afectan. Y la verdad es que todo eso tiene que ver con esas pasiones, con esas emociones fuertes, ¿no? La palabra pasión viene como de esas emociones fuertes que batallan dentro de nosotros. Y yo he sentido esas pasiones. Yo, por ejemplo, tengo un trasfondo de abuso psicológico, de mucha presión, ¿no? Sobre mí, producto de toda la vida que tuve antes de ser cristiano.
Y pues toda esa tortura, de alguna manera psicológica, se fue generando dentro de mí en amargura, en envidia, en egoísmo, en un montón de emociones que están dentro también del corazón, y que cuando ocurre algo hoy día, por ejemplo, tengo algún conflicto que me genera algún estrés, pues lo primero que reacciona en mí es esa naturaleza, esa parte donde mis pasiones empiezan a luchar, ¿no? Si alguien me contesta mal, por ejemplo, te contaba, aquí estamos en paro desde hace muchos días y el otro día pudimos salir al supermercado por primera vez fuera de la casa y anduvimos para poder encontrar una gasolinera, un surtidor, le dicen. Y pues tratamos de pasar y una persona me dijo, no, no puede pasar. Y le dije, pero ¿y por qué no puedo pasar? Y me gritó y me dijo, no, a la izquierda, me dijo. Y me dieron ganas de bajarme del auto y decirle, ¿qué te crees? Que tratando que me vaya a la izquierda. Y me fui luchando en mi corazón, no le dije nada, obviamente, ¿no? Pero me fui luchando en mi corazón, pues, yo debería responderle, debería bajarme el auto y pegarle a este, ¿qué se cree? Y precisamente esas son las pasiones, ¿no? Que luchan dentro y que empiezan a empujar. Pues yo siento que estas pasiones fuertes dentro del corazón empiezan a pelear contra las cosas que son de Dios, ¿no? Contra las convicciones espirituales, empiezan a batallar. Tenés que hacer esto, tenés que decirle algo, tenés que responderle, tenés que pegarle, tenés que maltratarlo, tenés que hacer lo mismo, que hacerle sentir lo mismo que tú sentiste. Y creo que de esa manera esas pasiones empiezan a batallar dentro de nosotros y nosotros al final terminamos echándole la culpa a que así es la cosa, ¿no? Así reaccionamos, es que es culpa de él que me trató mal, es culpa de ella que me trató mal, y siempre o generalmente tenemos la tendencia de culpar al otro, pero no enfocarnos en nosotros mismos. Y ahí está lo que tú estás hablando, ¿no? Y lo que Santiago dice también, ¿no? Que luchan dentro de nosotros. Me hace recuerdo esta escritura de Jeremías, David, donde él dice que no deberíamos confiar en el corazón, ¿no? Se hace referencia a eso Sí. porque el corazón es engañoso y nosotros obviamente comprendemos el corazón hoy día como el centro de todas las emociones, ¿no? Entonces, cuando confío en mi corazón, me dejo llevar y reacciono mal, hablo mal, trato mal a las personas y al final termino culpando a los demás, pero no enfocando en lo que hay aquí dentro, como dice la escritura, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Hay un libro que leí hace un tiempo que se refiere a la guerra espiritual y el autor tenía un enunciado, hablaba acerca de que el campo principal de la guerra espiritual es nuestra propia mente. Así, Somos nosotros mismos. sí. Sí, me parece que leí El campo de batalla de la mente, se llama ese libro, ¿no? Sí, sí. Sí, no me acuerdo el autor, pero sí lo leí, es muy bueno. Sí. Neil T. Anderson. Sí. Entonces, no, claro, ¿y qué más podemos hablar de eso? Por ejemplo, porque la gente, generalmente nosotros tenemos la idea de que la batalla es contra enemigos de afuera, es contra algo externo, y tiene sentido, vamos a hablar de eso. Pero cuando hablamos de este enemigo interno, por ejemplo, ¿qué más podríamos compartir acerca de eso? Lo que pasa, hay una idea que a veces nos confunde, yo me he sentido confundido a veces por años, cómo conciliamos la idea de que somos una nueva creación, que alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ajá. Ya, genial. Yo conocí a Cristo, nací de nuevo, nací del Espíritu, genial. Y es verdad, Dios se manifiesta y hay cosas que cambian. Pero, pero de pronto tú te empiezas a dar cuenta pero hay áreas en tu vida que siguen adelante, marchando como siempre. Claro. Áreas de tentación, pensamientos, reacciones, emociones, y que no son espirituales y que no tienen que ver con Dios y no vienen del Espíritu, que son obras de la carne. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Tenemos una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa, cuando nos bautizamos, desaparece y se genera una santificación espontánea. Ahora soy nueva creación y ya no tengo ningún mal pensamiento, ninguna lucha, nunca más voy a luchar. ¿Es real eso? Entonces, No. la Biblia enseña que no, Dios nos deja una naturaleza pecaminosa. Sigue adelante y vamos a tener que luchar con esa naturaleza pecaminosa, que es nuestro viejo yo, que se llama. Sí. Pero tenemos que asumir por fe nuestra nueva identidad en Cristo, pero esto es una batalla diaria, todos los días, y eso después lo vamos a ir viendo, es como un vestir y desvestirse constante. Vieja naturaleza, me desvisto y me pongo cada día la nueva naturaleza, porque es la realidad. Yo asumo y decido vivir conforme a lo que Dios dice que yo soy, pero
con los pies puestos en la tierra, siendo reales como, sí, pero yo conozco cuáles son mis debilidades. Y tú, naturaleza pecaminosa, aunque los dos tenemos naturaleza pecaminosa, Mm, no se va a manifestar de la misma forma. Todos luchamos con mm, áreas distintas. sí. Eh, la batalla es la misma, Ujú, pero el ring donde tenemos que pelear a veces no va a ser el mismo. mm, Porque yo traigo un pasado distinto, porque yo desarrollé flaquezas distintas, porque yo tengo mis propias batallas personales que no van a ser tan iguales a las tuyas, a lo mejor, no sé, 80% igual. mm, Pero ahí es lo importante que nosotros tenemos que aprender a vivir con esa conciencia. Eh, sí, no, lo que digo es un error, pero es una verdad. ajá, Somos nuestro propio y peor enemigo, nosotros. exacto. Sí. De alguna forma, esto es la verdad. De otra forma, no, porque somos nueva creación. Entonces Mm, tengo que aprender a ver ese egoísmo, no sé, si estoy luchando con el egoísmo, por ejemplo. Muy enfocado solo en mí, no me interesa a nadie más. Me bauticé, me hice cristiano, no me voy a volver un ser altruista por un acto espontáneo. mm, Voy a tener que aprender a luchar, pero ya ese altruismo pertenece a la antigua identidad, murió en Cristo. Y yo tengo que ahora luchar por matarlo diariamente, es como una contradicción. mm. Sí, sí, pareciera ser, bueno, complejo, pero fíjate que hay algunos conceptos. Por ejemplo, hemos sido perdonados todos nuestros pecados. Sí, Dios lo hizo. Nos quitó la naturaleza pecaminosa o nos hizo santos y puros, como tú dices en ese momento. Pues sí y no. También hay un sí y no, ¿no? Porque la verdad es que cuando nos bautizamos y Dios perdona nuestros pecados, posicionalmente tenemos una posición delante de Dios que es diferente a la que teníamos antes. Por ejemplo, al momento en que uno se bautiza arrepentido de sus pecados, adquiere la posición de hijo de Dios, inmediatamente. Adquiere la posición de sin pecado, porque ha sido limpiado. Adquiere la posición de ser perdonado. Y en ese momento estamos así, ¿no? Limpios y puros, pues en ese momento. Pero desde que ese momento pasa, que pueden ser milésimas de segundo, ya nuestra mente empieza a divagar y nuevamente estamos entrando en el mismo ambiente antiguo, solo que ahora, como tenemos esa libertad en Cristo, podemos también nosotros luchar contra todos los enemigos internos que están todavía en nuestro corazón, que están lidiando esa batalla dentro nuestro. Entonces, posicionalmente, yo entiendo que soy un hijo de Dios, pero espiritualmente continúo teniendo batallas dentro de mi corazón. Y ahí en este proceso, David, en este proceso de entender que posicionalmente soy un hijo de Dios y que hay un proceso de santificación que va a durar toda la vida probablemente hasta que nos vayamos con el Señor, es donde la gente muchas veces se cae, ¿no? Se va de la fe, se aleja de Dios porque incluso se enoja con Dios porque dice, ¿por qué si ya me bauticé? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué sigo luchando con estas situaciones? ¿Por qué sigo pecando? Entonces, hay un proceso ahí en el que necesitamos mucha mentoría, mucha ayuda de otras personas para ayudarnos también a entender que sí, bien es cierto, somos salvos y que esa es una condición que permanece a menos que nosotros hagamos algo para que eso desaparezca o Dios haga algo para que eso desaparezca. Es un tema para otra conversación. Pero necesitamos entender que hay un proceso. Probablemente más adelante podamos hablar también de la importancia del discipulado en estos procesos para ayudarnos a entender a nosotros la posición que tenemos y el proceso que tenemos que pasar para llegar a entender que vamos a pecar a pesar de haber sido salvados, que vamos a cometer errores a pesar de que Dios está con nosotros, que vamos a tener luchas a pesar de que un día declaramos a Cristo como Señor y Salvador. Y todo eso, David, es parte del proceso de batalla también, ¿no? Dentro de nosotros, porque yo les contaba a los hermanos acá en Santa Cruz y les he hablado abiertamente acerca de muchas cosas en mi vida. Cuando me iba a bautizar, cuando yo tomé la decisión de ser un cristiano, luchaba ese día en mi corazón. Había una lucha tremenda, una lucha. No pude jugar tranquilo, ese día era un día sábado que jugábamos voleibol todos los sábados. Y no pude jugar, se me fueron todas las pelotas, los brazos se me pusieron tullidos, no sé, no podía jugar, porque dentro mío había una batalla interna y yo le decía que era como el angelito blanco y el angelito negro aquí, diciéndome, no lo hagas, no lo hagas, es mala idea. Y el otro me decía, sí, hazlo, hazlo, es lo mejor que vas a poder hacer. Y como que estaba batallando dentro mío, sentía el pushing, ¿no? Yo era como esa bola que usan los boxeadores para darle, ¿no? Y sentía mi cabeza, hazlo, no lo hagas, hazlo, no lo hagas. Entonces la batalla interna es fuerte.
es fuertísima. Y tiene que ver con muchas emociones. Y precisamente esa batalla interna que lidiamos contra nosotros mismos es la que generalmente nos lleva a meter la pata, a pecar, a afectar a la gente, a herir a las personas, e incluso nos lleva a pensar que tenemos que retroceder y algunos de nosotros hasta nos podemos ir, ¿no? Porque escuchamos más la voz de nuestras pasiones diciendo esto no es, esto es mejor, ándate por acá, la rebeldía, ¿no? Que hay luchando dentro de nosotros en todo eso. Entonces tenemos un enemigo interno y ese enemigo interno está dentro de nosotros y son las pasiones que luchan en nuestro corazón porque quieren cosas que no son de Dios. Y ahí entra el conflicto, ¿no? Y el enemigo de los que vamos a hablar después, ahorita, se aprovechan también de eso, ¿no? Se aprovechan de eso. Entonces, bien, tenemos entonces para todos los que nos están escuchando una guerra espiritual. La guerra espiritual tiene un enemigo interno. Estamos viendo Santiago capítulo 4, verso 1 al 7. Y ahí en Santiago capítulo 4, 1 al 7, David nos está hablando acerca de cómo esas pasiones, esas emociones fuertes que tenemos dentro nuestro, batallan en nuestro interior y al mismo tiempo se transforman en el primer enemigo al cual necesitamos derrotar. David, ¿cómo pensás tú que podemos derrotar a ese enemigo? ¿Cómo derrotamos a ese enemigo que está aquí dentro? Lo primero que hay que entender es que yo ya estoy definido por la obra de Cristo, no por lo que siento. Lo que a mí me define es lo que Dios dice que yo soy. Yo decidí vivir en esa identidad cuando yo me bauticé, morir a mi pasado y vivir para una vida nueva, que dicen Romanos 6. Entonces, pero por un lado a mí me define la obra de Cristo en mi vida. Yo ya no estoy condenado, estoy justificado. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero voy a tener que luchar contra los malos deseos que van a aparecer en mi vida. Pero eso no me define, eso no es lo que yo soy. Yo no soy mis malos deseos. Yo soy el Hijo de Dios transformado por Cristo que nació a una vida nueva. Ahora, es súper potente lo que tú dices, que reconocer que hay una santidad que es una santidad posicional, que se llama. Que Cristo me hizo santo y si yo muero, Cristo, Dios me ve a mí tan puro como Cristo. Sí. Si yo me muero, puedo ser, no sé, un bebé recién bautizado o un discípulo de 20 años con un montón de defectos y errores, pero aún así yo voy al cielo porque voy por la obra de Cristo. Ya estoy en una posición. Pero existe una santificación que es lo que es la santificación progresiva. Exacto. Que que Dios va haciendo crecer en mí el carácter de Cristo. Y esto es algo que se va formando paso a paso. Me voy pareciendo cada día más a Jesús. Pero junto con eso, también es importante ver cuál es el rol del Espíritu Santo en esto, es verdad. Sí. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero mi llamó a una naturaleza nueva, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mucho del discipulado tiene que ver con personas que me enseñen a depender del Espíritu Santo. Exacto. Porque si no está el Espíritu Santo en esta ecuación, no vamos a poder vencer. Exacto. Entonces, creo que es un proceso de varios pasos, donde tenemos que armar una estrategia de combate, de batalla. Y tenemos que considerar varios elementos. Y esto con respecto a lo que es la naturaleza pecaminosa. Pero, por ejemplo, ahora si seguimos avanzando con la escritura, vemos otro frente que dice que hay que batallar. Exacto. Primero, mi primer enemigo soy yo, mi naturaleza pecaminosa. Exacto. Después, verso 4, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Aquí ya está hablando de un segundo enemigo, que es el mundo, y también tenemos que definirlo, porque yo me acuerdo cuando en la iglesia en la que yo me crié, hay mucha gente a la que quiero muchísimo, de ahí le tengo mucho cariño, pero nosotros no sé, un ejemplo, nosotros yo me crié en un hogar sin televisión, porque en la iglesia se enseñaba que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, entonces tú no puedes ver televisión. Y no se podía jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque era un deporte del mundo.
Entonces, hay una idea. ¿Cuál es la idea bíblica del mundo? Y el mundo no es necesariamente toda la gente compacta, es una forma de vida que conspira contra Dios. Es la Ah, cultura que conspira contra Dios. Pueden mm, ser las personas y pueden no ser las personas, mm, pero es lo que está gobernado por Satanás, ¿no? Por principios que están en contra y que atentan en contra de Dios, pero no es que toda la sociedad en sí, no sé, no puedo caminar por la calle porque no puedo amistarme con el mundo, no puedo tener un amigo que no sea discípulo porque no puedo. Es el principio, la forma de vida que atenta en contra de Dios. Y ahí tenemos harto tema que aprender también para identificar qué parte de este mundo es mi enemigo y qué parte no lo es, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mm, mundo. Bueno, Dios amó al mundo y dice que no ames al mundo. Entonces, aquí ah, tenemos que ver de qué se trata. sí. Sí, sí, es una buena, o sea, es una buena conversación porque entender lo que es el mundo desde el punto de vista bíblico ayuda muchísimo a entender la lucha también que ese mundo pues tiene contra nosotros. Y como tú dices, básicamente son, yo lo veo así, yo pienso en la influencia más que en las personas, porque todas las personas tenemos, como tú decías al principio, un pasado, un trasfondo, todos llegamos, por ejemplo, al cristianismo de una manera distinta, pero todos somos influenciados por nuestra cultura, incluso nuestra cultura, donde yo vivo hoy día, influencia mi forma de vida, mi estilo, las cosas que yo como, las cosas que yo hago. Esta cultura me influencia. Si estoy en La Paz, la cultura de La Paz me influencia. Si estoy en Chile, la cultura de Santiago me influencia, que es diferente a la cultura en Viña del Mar, me imagino, ¿no? Hay trasfondos distintos. Si estamos en otro país, en Colombia, qué sé yo, la cultura de ahí nos influencia, el trasfondo histórico nos influencia. Entonces hay muchas cosas que influencian nuestro pensamiento incluso religioso, porque empezamos a mirar las cosas de una manera distinta. Probablemente un cristiano que vive en el Medio Oriente, qué sé yo, tiene un pensamiento o una visión religiosa diferente a uno que vive aquí, en esta parte del mundo, porque las culturas son distintas y los trasfondos también. Sin embargo, a pesar de que somos distintos, la influencia del mundo definitivamente es enemiga de Dios, ¿no? Es enemiga del pueblo de Dios porque tiene cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña en la Escritura. Hay principios que la Biblia enseña y que son atemporales, aculturales, que no tienen nada que ver con lo que la cultura reinante enseña y que debiéramos vivirlos, ¿no? En base a lo que dice ahí. Entonces, aquí dice... que somos engañosos. Él habla de la gente adúltera, ¿no? Que estamos engañando a Dios básicamente si nos mezclamos, si nos unimos al mundo, como el apóstol Pablo también enseña en una de las cartas a los Corintios, reprendiendo a los corintios para que no se involucren con el mundo, ¿no? Entonces, hay una batalla tan fuerte ahí, y es un enemigo, porque también menciona que nos volvemos enemigos si nosotros seguimos al mundo, no a la gente del mundo, sino que a la influencia. Sí, por ejemplo, algo que yo hablaba la semana pasada con un amigo que está estudiando la Biblia, es un joven, es universitario, tiene 25 años, y bueno, conoció la iglesia por medio de otro amigo, que se bautizó el año pasado. Y, y tiene bases cristianas, tiene muy buenas bases cristianas, sus papás son cristianos, está criado con la enseñanza de la Biblia, pero algo que le decía, le hacía el punto de su cristianismo, y es algo muy normal ahora, por ejemplo, para nosotros tenemos que aprender que estamos, algo que aprendí de, en la escuela, o sea, en el tiempo que tuvimos las conferencias, Uh -huh. es que el mundo del primer siglo no es idéntico al mundo de ahora. Claro. Hay una cultura distinta, hay principios, hay algo que se mantiene, que es el dominio de Satanás y que atenta contra Dios, pero, por ejemplo, nosotros como cultura somos muy individualistas. Sí. Estamos acostumbrados, incluso cuando vamos a la iglesia y queremos acercarnos a Dios, lo hacemos desde nuestro aspecto individualista, que es una cultura, un principio que tenemos, una secuela que tenemos de nuestra cultura postmodernista, Ajá. postmoderna. Entonces, yo voy y yo quiero ir a la iglesia, quiero leer la Biblia, yo tener una relación con Dios, y listo, y que nadie más se meta en mi vida. Mm, Y la verdad es que bíblicamente hablando, eso es un principio mundano. exacto. Sí. Porque si nosotros vamos, por ejemplo,
A ver, alguien que se acuerde de la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó a orar no es el Padre mío que estás en el cielo, Ajá. perdóname mis deudas, dame el pan. No, es Padre Nuestro. Cuando Jesús invita a los demás a ir a Dios, los invita a ir, pero en comunidad. Claro. La relación con Dios no es individual, es personal. Sí, sí, sí. Profundamente personal, pero nunca es individual o individualista. Ajá. Entonces tenemos, aún como cristianos, siendo cristianos, tenemos bases mundanas. Entonces, a veces pensamos que el mundo es el chico que se tatua, que tiene un tatuaje, el borrachito de la esquina, el amigo que es gay. Ellos son del mundo. Pero yo mismo puedo estar siguiendo principios del mundo sin darme cuenta. Claro. Entonces el mundo hay que definirlo como algo, son principios, como algo más profundo que solamente juntarte o no juntarte con alguien que es cristiano. Jesús, por ejemplo, Jesús iba a comer con pecadores y publicanos. Jesús transó con el mundo. O sea, Jesús tenía un concepto muy distinto al nuestro y al de los fariseos, que a veces nuestro concepto de mundo se parece más al de los fariseos. Sí. Ajá. Entonces tenemos que aprender de Cristo. También, ¿qué es el mundo? ¿De qué se trata? ¿Cómo lidio con esto? Y cómo el mundo me afecta a mí, me está dominando y me está influenciando. No es un enemigo tan lejano, está aquí, está alrededor mío. Exacto. Sí, 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 y esto es cierto, ¿no? Es cierto, y muchas veces esta cultura humanista y llena de influencias también que viene de afuera, tiene la tendencia a entrar en la iglesia. Por eso es que muchas veces normalizamos lo que el mundo cree normal, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Que estas personas de diferentes contextos, entonces ellos son del mundo y si un cristiano está ahí en medio, entonces un cristiano está envuelto con el mundo. No necesariamente es así. Y ahí es donde también nosotros necesitamos empezar a evaluar qué es lo que Dios ve como mundo, qué es lo que Dios ve como influencia en contra del pensamiento cristiano, en contra del pensamiento de Dios. Entonces es importante analizar esto porque estamos viendo ya dos tipos de enemigos. A veces pensamos que el único enemigo es el diablo y le culpamos todo a él. Yo no es que tenga compasión del diablo, porque no tengo ninguna intención de tener compasión de él, pero la verdad es que muchas veces nosotros nos engañamos tanto y decimos, es que el diablo me tentó, es que por culpa del diablo, es que por culpa del diablo. Y además, al mismo tiempo levantamos tanto al diablo, le vamos poniendo más orgullo al diablo, y creyendo que él es el que maneja todas las situaciones en nuestra vida, cuando no es así. Tenemos un enemigo interno, que somos nosotros mismos, nuestras pasiones batallan dentro de nosotros. Yo quiero hacer así, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero comer esto, quiero Todo tiene que ver con nosotros. Entonces es el primer enemigo que tenemos que derrotar. En segundo lugar, estamos hablando del enemigo externo, básicamente, que tiene que ver con la influencia del mundo, no con las personas, porque si miramos a las personas, pues nos apartamos inmediatamente de la gente y tenemos que ir a vivirnos a las montañas, ¿no? Como un ermitaño, tratando de alejarnos de la influencia, pero tenemos que ver qué es la influencia que afecta en contra de mis principios, de mis valores cristianos, qué es lo que el mundo me está diciendo, qué es lo que el mundo me está mostrando, porque al mismo tiempo esa influencia va a afectar las pasiones que están dentro de mí y van a empezar a batallar también las cosas dentro de mí. Hemos hablado también acerca de la importancia de dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en el proceso de santificación, ¿no? Tenemos una posición delante de Dios y un proceso de santificación donde el Espíritu Santo tiene que ir trabajando y debemos dejarlo trabajar también. Entonces, tenemos dos enemigos hasta ahora. Y para concluir, porque necesitamos darle un término también a la charla, pero tenemos que concluir con un tercero. ¿Qué tal si nos comenta David sobre el tercer enemigo que tenemos? El tercero está en el versículo 7 de Santiago 4. A ver. Santiago 4, versículo 7. ¿Quieres que lo lea? Ya, bueno. Ya lo leo. Dice así: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay un diablo. Definitivamente. Es verdad que hay un príncipe de las tinieblas, hay un diablo, hay un espíritu malvado que está gobernando el reino de las tinieblas. Eso es verdad. Pero también aún así hay que tener cuidado en cómo enseñamos eso, porque hay una idea pagana de cómo presentamos a Satanás, como da la idea que es como Dios está aquí
es un ser poderoso, pero Dios crea al hombre. Entonces hay otro ser poderoso que es Satanás. Y Satanás le roba a Dios y hace pecar al hombre. Entonces Dios dice, oh, me fue de las manos, ¿qué hago? Voy a mandar a Abraham. Entonces Dios manda a Abraham. Entonces viene Dios y le dice, mira, pum, o sea, Satanás, mira, lo hace pecar y crea a Ismael. Y es como que fueran dos titanes en un ring, iguales. Eso es paganismo. Si tenemos Ajá. este concepto de Satanás, eso es pagano. Dios es uno solo y no tiene iguales. Y todas las criaturas tienen que someterse a ese Dios. Dios es soberano. Mm. Entonces, tenemos que desmistificar la idea de también tenemos un concepto de Satanás un poquitito pagano si creemos Mm. que Satanás es un ser demasiado poderoso que incluso le puede jugar mal a Dios y puede Sí, salirse con la suya. No es así. No hay criatura que se pueda salir con la suya. Pero sí claro. es verdad que existe Satanás, pero también hay que ver, el hecho de hablar de Satanás no es que él sea omnisciente, que esté en todo lugar, Mm. que tenga todo poder, que tenga todo conocimiento, que pueda saber o leer lo que hay en el corazón y la mente de las personas. Puede adivinar, pero Mm. solo Dios es omnisciente, es una cualidad solo de Dios, que lo hace único. Satanás no es omnisciente, tiene formas estratégicas, manipula, busca y lee cosas, pero es un espíritu y para eso, para funcionar también necesita empleados, necesita Mm. soldados. Ajá. Entonces, y eso es lo que se ve después en el tema de Efesios 2, cuando dice, después, hay mucho que hablar de esto. Sí, claro. Principados, potestades, huestes, es todo un Mm. ejército, toda una jerarquía de maldad. Ujú. Lo que me llama la atención, lo que me gustaría con esto dejarla, es que sí hay un rey, Ujú. sí hay un faraón que está dominando este mundo, que es Egipto, y Ajá. nosotros somos el pueblo de Israel que estamos sometidos a Dios dentro de esa cultura, dentro de Sí. ese mundo. Mm. Pero dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Mm. él huirá de ustedes. Entonces, Ajá. somos una resistencia. No sé si han visto esas películas de un tirano que domina un imperio, un reino, pero de pronto se levanta una resistencia, un grupo de personas que deciden luchar por el bien contra la tiranía. Ajá. Bueno, en esa película nosotros somos la resistencia. Sí. Tú eres parte Mm. de un reino que quiere liberar y que se está levantando para liberar a otros. Mm. Pero somos la resistencia en la medida que de verdad estamos luchando con nuestros malos deseos, con nuestras malas intenciones, y aquí hay que ser profundo en eso, Mm. porque si no nos acostumbramos a ser honestos, a luchar de verdad contra nuestros malos pensamientos, contra nuestras malas pasiones, va a ser un engaño, va a ser Ajá. un engaño, o sea, querer luchar con Satanás, pero no tratar mi corazón. Aquí no hay, Es- no hay resistencia, hay un engaño, hay doble vida, hay doble estándar. mm. Sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Y a veces caemos en esa tentación de dejémoselo a Dios. Yo soy así, las cosas van a cambiar, el tiempo va a curar. Y no se trata de eso, porque estamos peleando, pues no necesitamos pelear contra esta naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Necesitamos pelear contra la influencia del mundo que afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todo lo que hay en nosotros. Y necesitamos pelear en contra del enemigo, pero con las armas espirituales de las que tú hablabas también en Efesios capítulo 6, ¿no? Necesitamos Capítulo pelear 6, sí. contra esto, porque, y fíjate que solo para terminar y concluir un poquitito la idea que mencionaste, dice que Él va a huir de nosotros, Él va a huir. De hecho, cuando se enfrentó a Jesucristo en el desierto, no tuvo argumentos, más argumentos para poder batallar contra la fe del Señor. El apóstol Pedro también dice que este se va a ir, que se va a alejar, ¿no? El diablo es cobarde cuando los cristianos realmente nos apretamos el cinturón, cuando nos vamos a poner de rodillas delante de Dios, cuando sometemos nuestras pasiones a la voluntad de Dios, cuando sometemos nuestros pensamientos y sometemos nuestras vidas completamente a Dios, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Satanás no tiene argumento, no tiene cómo pelear. Y como tú dices, a veces le damos una connotación como si él estuviera por encima de Dios, como si fuera más importante y tuviera más poder. Y no es así. Y es una realidad que nosotros como cristianos necesitamos profundizar en nuestra vida para siempre luchar contra ellos. Antes de terminar, ¿alcanzo a contar una historia chiquitita de un minuto? Sí. Cuando yo era chico, había la historia de un hermano que nos contaba, decía que él se había ido y se había emborrachado en la cantina porque Satanás se le había metido a los zapatos.
en los bototos. Y él le decía a Satanás, no me lleves. Pero Satanás estaba metido en los bototos. Al final Satanás lo llevó a la cantina y él, bueno, pidió un trago y ahí se curó y ahí... Entonces, tenemos, claro, es chistosa la historia. Él pensaba que era real eso. Pero Ajá. mucho de eso, en un sentido, lo creemos los cristianos, como no, es que Satanás me hizo pecar. No, es que Satanás me hace... A ti, nadie te hace pecar. Tú eres quien decides pecar. Satanás se sirve de tus malas intenciones que tú has decidido no tratar, Mm, ocultar, esconder. ajá. Pero las tenemos que aprender a dar. Y estas tres áreas son un frente, una Mm, triple alianza. Y eso es lo ajá. importante, debemos entender de la guerra espiritual. Hay una triple alianza conspirando contra nosotros. Mm, Mi naturaleza pecaminosa, los principios mundanos y Satanás mismo. mm. Pero yo puedo vencer porque estamos con Dios. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Sí, es cierto. Bueno, muchísimas gracias, David. Increíble poder compartir contigo esta mañana, también con todos los que nos están mirando aquí en el Zoom y probablemente en Facebook. Eh, una idea tremenda que me llevo es acerca de estos tres enemigos que necesitamos enfrentar. Por otro lado, a pesar de que Satanás huirá, necesitamos estar en la pelea porque él es muy astuto, ¿no? Tiene artimañas, o sea, no es que hablamos de él como si no tuviera poder. O sea, yo digo, no me burlo de él, yo no me quiero meter con él, yo quiero que él esté bien lejos, pero cuando se acerca yo quiero estar bien cerca de Dios para poder tener fuerza y pelear. Y por eso también nos necesitamos. Y algo último que quería comentar también para cerrar, tú hablaste de la resistencia. Y es cierto, nosotros somos la resistencia. Y esto lo hablábamos hace un tiempo con algunos jóvenes aquí. Nosotros los cristianos somos la resistencia y estamos en un mundo donde Satanás tiene poder y autoridad. O sea, sus fuerzas se están dando vuelta. Así que como cristianos nosotros estamos llamados a salir de las trincheras y a meternos en el mundo oscuro del diablo y a rescatar las personas que él tiene sometidas. Por eso estudiamos la Biblia con la gente, por eso compartimos nuestra fe, por eso hablamos de Dios, por eso soportamos humillaciones, por eso nos metemos en lugares donde otras personas no andan metidas, porque es ahí donde Satanás tiene control y como resistencia nosotros vamos, somos como esos comandos que un hermano comentaba hace un tiempo atrás en una reunión, somos los comandos que salimos del cuartel y nos vamos a meter a donde está el diablo mismo y todos sus demonios y agarramos la gente que él tiene y la jalamos para quitársela a este enemigo que tenemos tan potente. Así que, queridos hermanos, un placer compartir con ustedes esta mañana. Sé que seguramente tienen preguntas y cosas que hacer, pero vamos a seguir transmitiendo más adelante con David también algunos otros principios sobre la guerra espiritual. Esperamos que haya sido de beneficio y recuerde, tenemos tres enemigos, un enemigo interno, un enemigo externo que es la influencia del mundo y el enemigo que todos conocemos, el acusador, Satanás, que siempre va a querer que nosotros desistamos de nuestra fe y nos alejemos de Dios. Que tengan una buena mañana, gracias por su tiempo, su atención y Dios los bendiga grandemente. Chao a todos, bendiciones, que estén bien.